A ver. Ahí está Miguel. ¿Ahí? Ahí se ve perfecto. Miguel, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, pues empecemos. Ahorita en esta segunda sesión lo que proyecté o lo que tengo preparado es como el papel de ingeniero biomédico en el desarrollo de proyectos de infraestructura en salud, que va muy encaminado a la labor que realizo aquí al interior de la Dirección General de Planeación como director de nuevos modelos, y poder hablar sobre la visión y la manera de cómo se hace la planeación de la infraestructura. Como un primer punto, la planeación de recursos. Y la vez pasada, y de hecho en un momento más lo vamos a abordar nuevamente, este cuadro que estuvo adaptado de la UNOPS, que platicábamos de cómo es la planeación de infraestructura, pero justamente algo que yo quisiera poder compartir y que pudiera quedar muy claro es que todos estos procesos tienen que ser con una visión integral. Hablar de recursos no necesariamente es ladrillos o no necesariamente son instalaciones o equipamiento, sino recursos tienen que ver con recurso humano, con la parte del recurso financiero, se tiene que ver de una manera integral, porque de otra manera es por eso que tenemos luego grandes dificultades en la ejecución de las acciones de infraestructura. Y me gusta empezar con este tipo de esquemas para ejemplificar, y espero que lo estén viendo. Es un esquema que es de la carga de enfermedad. Este tipo de mapas son muy representativos, este tipo de gráficas. Lo que vemos aquí es la carga de enfermedad a nivel mundial, en donde vemos las enfermedades transmisibles, no transmisibles y temas como accidentes de tránsito y violencia, que son las verdes, en donde podemos ver de qué se está enfermando el mundo, ¿no? Cuál es la carga de enfermedad que hay a nivel mundial. Entre más grande sea el cuadrito, quiere decir que hay mayor incidencia. Entonces aquí nos llama la atención las cardiopatías isquémicas, EPOC, diferentes tipos de padecimientos, ¿no? Y podemos ver cómo son las partes, cómo las enfermedades crónicas son las que nos están demandando más necesidad de atención. Es importante conocer este tipo de esquemas o abordajes, es porque si podemos ver el mundo, pero también en este siguiente esquema de carga de enfermedad, podemos ver el esquema específico de México, en donde, pues bueno, sí hay un componente un poco diferente a la diapositiva o el esquema anterior, y donde vemos diabetes en el centro muy grande y todo este tipo de cosas o abordajes. ¿Por qué lo presento? Porque como planeadores de infraestructura tenemos que estar involucrados en ver cuáles son las necesidades de salud, aquel análisis que decíamos de brecha entre necesidad y de lo que realmente contamos, entre lo que tenemos y lo que nos hace falta. El saber que nos hace falta tiene que ser con un abordaje así de salud pública, de ver qué es de qué se está enfermando la población, y por lo tanto estar nosotros como ingenieros generando acciones que permitan atender justamente esas necesidades de salud que hay en la población. Por lo tanto, el proceso de un proyecto de infraestructura en salud, yo les traje a colación estas imágenes y son muy claras del 2007, y yo quiero compartirlo con ustedes como ingenieros biomédicos o futuros ingenieros biomédicos, porque ya desde aquellos años, 2007, tuvimos un evento aquí en México de evaluación de tecnologías, en donde ya un buen amigo, Steven Grimes, nos presentaba de la convergencia del ingeniero clínico, de la cuestión de infraestructura o de equipamiento médico, pero ligado con los sistemas de información. ¿Y por qué traigo estas láminas a colación? Porque justamente lo que quisiera es ampliar el horizonte, abrir la mente a pensar que infraestructura no solamente, o el ámbito de competencia del ingeniero biomédico, las capacidades y la formación que debemos de tener, las competencias con las que debemos de contar, no solamente se tienen que restringir a equipo médico, a tecnología médica, el equipo que está enfrente del paciente, sino que tenemos que ampliarlo hacia sistemas en un ecosistema de sistemas de información que hoy es el que prevalece en las diferentes instituciones de salud, y todavía más amplio lo que les decía previamente.
desarrollamos. Este esquema es el que platicamos la vez pasada, en donde les mencionaba de tener el análisis de entre evaluación de oferta y demanda para identificar la brecha. Esa brecha tiene que ir muy ligada a todos estos elementos de la carga de enfermedad, de qué se está enfermando la población a la cual le vamos a ofrecer un nuevo servicio, una nueva unidad médica de servicios de salud. Y este tipo de unidades médicas justamente son los modelos de recursos, y es justamente lo que yo tengo a cargo aquí en la Dirección de Nuevos Modelos. ¿Qué son los modelos de recursos? A partir de esta identificación de brecha de necesidad y de demanda, de demanda y de lo que la oferta que tenemos, tenemos que identificar claramente con qué tipo de unidad médica es con la que vamos a subsanar o vamos a poder resolver la necesidad. El modelo, por lo tanto, se generan estos modelos que son proyectos de unidades médicas que incorporan espacios dignos enfocados al paciente y su familia, con tecnología de vanguardia con base en una nueva arquitectura flexible y contemporánea. Dicho de otra manera, son las guías de planeación, es decir, cuando dicen, ok, voy a construir un centro de salud. Ok, ¿qué es un centro de salud? ¿Qué características tiene? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué espacios, qué equipamiento, qué tipo de personal tiene que estar ahí? Y eso es lo que son los modelos. No es una camisa de fuerza, es un punto de partida para a partir de él delinear cuál es el proyecto específico que vamos a establecer en un territorio en particular. Es una guía de planeación, es una guía para resolver el proyecto ejecutivo, debe ser flexible, escalable, pensando en que el tema de salud es muy dinámico, en donde hoy tengo una población con ciertas características y con ciertas necesidades de salud, y el día de mañana esa población puede ser que crezca, puede ser que decrezca, y por lo tanto mi unidad médica tiene que ser flexible y escalable para poderse adaptar al paso del tiempo. Deben los modelos de considerar estándares de imagen, seguridad, espacio, función, normatividad, operación y calidad. Hoy en día, en la Secretaría de Salud, a través de nosotros aquí en la DGPLADES, tenemos modelos que van desde casas de salud, unidades médicas móviles, centros de salud, CESAS, hospitales generales, hospitales de alta especialidad, espacios interculturales, bancos de leche humana, clínica de heridas, los diferentes tipos de UNEMES o unidades médicas de especialidad que tienen que ver con oncología, hemodiálisis, cirugía ambulatoria. Todos estos tipos de unidades, esta gran diversidad que hay en el ecosistema de infraestructura, aquí es donde nosotros los vamos delineando y delimitando. Ahora bien, ¿cómo son estos modelos y cómo podemos decir que nos sirven como punto de partida para hacer nuestros esquemas y nuestra realización de planeación de infraestructura? Este es el ejemplo del hospital de 30 camas, en donde está el plano, donde hay una distribución de espacios con una secuencia y con una situación armónica de ver qué relación debe haber de un espacio con otro, para ver cuáles son los diferentes servicios y recintos que debe albergar un hospital de este tipo, donde tenemos un metraje aproximado de 3.293 metros cuadrados que abarcaría una unidad de este tipo de naturaleza. Y si lo vamos descomponiendo por cada uno de los grandes áreas, de los grandes recintos, lo vamos descomponiendo y vamos viendo este programa médico arquitectónico en cuanto a metros cuadrados y diferentes locales que van componiendo este hospital de 30 camas, ¿no? Entonces podríamos decir que el área de urgencias necesita alrededor de 194 metros cuadrados, considerando 2 camas de observación adultos y 4 de observación pediátricas, ¿no? Sí, efectivamente, los tipos de población, los tipos de padecimientos nos van a orientar para ver a partir de este punto de partida qué es el modelo, cómo lo podemos escalar, cómo lo podemos ajustar, cómo lo podemos determinar, acorde a las necesidades propias y específicas de cada una de las regiones. Y así como tenemos el de 30 camas, que es el hospital chiquito, bueno, pues tenemos el hospital de 120 camas, donde ya vamos a escalar hasta más de 15,000 metros cuadrados, donde nuevamente podemos presentar a bloques los diferentes recintos, las diferentes áreas, desde servicios de apoyo, hospitalización, urgencias, auxiliares de tratamiento, diagnóstico. ¿Cuáles son los diferentes? Aquí ya son diferentes plantas que podemos ir viendo para la unidad médica. Y es justamente con este punto de partida podemos ver interrelaciones de qué área con qué área, cuál es la secuencia lógica de un proceso, de un procedimiento que se lleva a cabo aquí. Y de esta manera podemos ir delineando cuáles son hasta un segundo o tercer nivel que puede tener este nivel de espacios, de pisos que puede tener este tipo de unidad, y podemos ir descomponiendo igual que el de 30 camas por cada uno de esos recintos, por cada uno de esos espacios, ver cuánto es lo que requerimos de espacio. Aquí urgencias ya tiene
casi 900 metros cuadrados con 12 camas de adultos y 12 pediátricas. Y bueno, justamente es nuestro punto de partida para ir delineando las especialidades y los requerimientos que tenemos en las unidades médicas. Así podemos ir descomponiendo cada uno de los espacios. Ahora bien, ok, los modelos son lo que ya dijimos. Sí hay existentes, sí los pueden revisar. Hay libros, hay publicaciones al respecto. En la biblioteca virtual de la DGPLADES tenemos publicados todos los documentos de estos modelos y son una muy buena guía para la planeación de infraestructura. ¿Cómo las podemos utilizar a nuestro favor? ¿Cuál es la ventaja o por qué mencionar a los modelos como herramientas de planeación? Desafortunadamente, si no planeamos, pues no garantizamos o minimizamos la posibilidad de éxito de un proyecto. Si queremos hacerlo nada más sobre la marcha o sin tener una proyección muy clara, pues no garantizamos que sea un proyecto exitoso. Ese es muchas veces el problema que tenemos, que hay veces que dicen, quiero un hospital de 120 camas y ya luego pienso qué especialidades o qué cosas le voy a poner. No, esto tiene que ser un orden secuencial. Los modelos nos sirven para tener ese punto de partida para que veamos a partir de ese cómo los vamos delimitando, cómo vamos delimitando cada uno de los espacios. Contemplan ese mínimo necesario de acuerdo a las características de unidades, a la normatividad vigente y en función a la epidemiología de la región donde se va a colocar la unidad es que los tenemos que ir mejorando. Al interior de la Secretaría tenemos una serie de procesos y procedimientos muy establecidos para ello, el cual se detona con un certificado de necesidad que es el que emitimos aquí en la DGPLADES, donde como su nombre lo indica, certificamos la necesidad de la existencia de una unidad médica con ciertas características. El CENETEC nos apoya para ver qué equipamiento requiere esa unidad médica que se ve. La DGDIF es otra instancia de aquí de la Secretaría que lo que hace es emitir un certificado de factibilidad. Es decir, ya que sé qué necesito, con qué características, ahora que lo voy a sembrar en un lugar en particular, en un terreno ya muy delimitado, entonces ahí es donde voy a ver si la factibilidad de que se ponga ahí es buena. Si hay vías de comunicación, si hay accesibilidad de servicios, luz, agua, drenaje y demás, telefonía, para que realmente que no sea un lugar inundable, que no sea un lugar propenso a una falla geológica, a un problema de cimentación. Entonces, eso también se hace una evaluación previa a la decisión de construir una unidad médica. Por eso los modelos son un instrumento importante de planeación. Hoy en día hay diferentes tendencias en las cuales es importante que ustedes también como futuros planeadores de infraestructura estén familiarizados, es decir, pensar en hospitales universales, arquitectura sustentable, que se vea con una mejor orientación de atención primaria y prevención. Hay elementos y normatividad nacional e internacional como hospital seguro que tiene que ver con las características de infraestructura que se deben de cumplir y tener para que los hospitales en un momento de desastre, en un terremoto, en una situación así, sean los recintos que se mantengan en pie y que sigan operando y que brinden los servicios que se requieren en esos momentos. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos en un área como la que yo tengo de nuevos modelos? Pues por un lado, tenemos que ir actualizando los modelos existentes para que correspondan al avance tecnológico y a las necesidades epidemiológicas actuales. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también tenemos el gran reto de seguir generando aquellos nuevos modelos que se puedan ir necesitando nuevamente en función a las condiciones actuales epidemiológicas. Por ejemplo, dos ejemplos que les traigo ahorita en esta presentación es cómo generamos los modelos de banco de leche humana y una UNM de geriatría. El banco de leche, pues el nombre mismo lo indica, pero pues tiene mucho que ver con esta parte de garantizar que los recién nacidos y que los bebés puedan tener acceso a leche materna, no necesariamente si de su mamá muchas veces porque no tiene las condiciones para poderlo dar, pero sí tener sistemas y mecanismos para la preservación y conservación de la leche materna y que eso nos permita garantizar el acceso para más niños, para más bebés que vayan necesitando este tipo de requerimientos. Una vez identificado cuál es la atención clínica que queremos abordar,
como ingenieros y con los arquitectos empezamos a delinear lo que es el programa médico arquitectónico, donde decimos qué áreas son las que lo van a constituir, cuál es el espacio mínimo necesario que debe de tener de metros cuadrados cada una de esas áreas, pensando en qué equipo va ahí, qué personal va a estar, qué requerimientos, cuándo interactúan con 2 o 3 personas para que el espacio sea amigable y pueda ser ajustado. Un elemento muy importante en este delineado de las áreas es justamente la matriz de relación. Si hay áreas blancas, grises, negras y demás, pues tenemos que identificar que no se mezclen entre ellas. Tenemos que identificar muy claramente cuál es el proceso clínico que se va a llevar a cabo en este recinto, en esta unidad, en este modelo, y por lo tanto ir ajustando que haya una secuencia lógica. Si el paciente entra por la puerta A, va al recinto B y luego al C y luego al D. ¿Cuál es este paso y qué tanto tiene que recorrer y por lo tanto cuál es la interrelación que debe haber entre cada una de las áreas? Si sí se deben de comunicar, si no se deben de comunicar, esos elementos que tienen que ver con seguridad del paciente, tanto por sepsis como por seguridad misma, son los tipos de elementos que tenemos que considerar al momento de delinearlo. En este sentido, así se aterrizó el tema del banco de leche, donde tenemos muy claramente un flujo de entrada y salida de la donante, en donde pues tenemos los espacios de vestidor para la privacidad, las diferentes partes de colecta, un espacio de pasteurización donde ahí es donde llegan las fórmulas y donde se hace el almacén y la dosificación, y esta entrada y salida es del producto como tal, de la leche humana, aquí donde justamente vamos delineando y vamos viendo qué áreas son las que se tienen que comunicar, hasta dónde llega la donante, hasta dónde ya no tiene que llegar, dónde está en la parte del personal de salud, dónde es un área blanca donde debe de haber ciertas condiciones de sepsis, y todo esto se va delineando y es lo que se aterriza en un modelo. Ahora bien, otra de las experiencias es una UNEM de geriatría. El envejecimiento de la población es una realidad que como gente de salud venimos escuchando durante muchos años. Todos vamos para allá, todos vamos para ser viejos, entonces hay que ir pensando en eso. Entonces es muy importante que vayamos pensando cuáles son los requerimientos y necesidades que un paciente geriátrico tiene. Es ver cuáles estas necesidades específicas que se deben de abordar para delinear y ver si es necesario tener un modelo en particular. Y aquí partimos con los especialistas en geriatría. Fue un trabajo de más de 2 años de trabajo con ellos para poder delinear bajo una pregunta inicial fundamental. Una unidad de UNEM geriátrica tendría que ser con un abordaje gerontológico o geriátrico, es decir, el adulto mayor requiere una atención ocupacional, gerontológica, de que tenga un lugar de convivencia, un lugar de actividades, un lugar donde podamos hacer un manejo ocupacional que le permita prevalecer la salud, o lo que queremos es una unidad netamente clínica donde vaya a seguimiento muy puntual de estudios, de análisis, de seguimiento, de atención clínica como tal. Esa era una parte de una primera gran reflexión, cuyo resultado de la reflexión fue que justamente lo que necesitamos para el adulto mayor es un modelo de atención integral que aborde ambos temas, tanto el universo de atención gerontológica ocupacional como el aspecto clínico médico estrictamente dicho para el seguimiento. Y entonces este esquema que les presento es la unidad de enlace para adultos mayores, que es lo que se delineó justamente con los diferentes especialistas, en donde tendríamos que tener espacios ad hoc para la convivencia y para el desarrollo de actividades de la vida cotidiana que permitieran mantener al adulto mayor como un adulto mayor funcional que permita prevalecer su salud. Y por otro lado, también que tenga áreas clínicas que le permitan tener un seguimiento de su atención de salud bucal, de su atención de salud mental, algunos estudios a lo mejor de gabinete y laboratorio que le permitan tener ciertas condiciones que pueda prevalecer su atención a la salud. A final de cuentas, todo esto que decimos lo tuvimos que aterrizar en espacios, en la delimitación de un esquema, de un plano que nos pueda tener diferentes espacios y con la mente muy clara de cuáles son nuestros usuarios, en este caso adultos mayores. No solamente era ver
la secuencia funcional, ¿no? De los diferentes espacios, la ruta de atención, el camino que recorre un adulto mayor al momento de ingresar a los diferentes espacios de esta unidad médica, sino que también teníamos que pensar en cuestiones de accesibilidad y facilidad para los adultos mayores. Pasillos amplios, rampas, pasamanos, temas como en los sanitarios tener WCs un poco más altos de lo convencional, porque el hecho de sentarse y pararse para un adulto mayor representa una mayor requerimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles son los que marcan la diferencia y lo que especifican las características de un modelo bien elaborado con una concepción muy clara de para quién está destinado, ¿no? Entonces, por eso les digo, fue un trabajo de más de 2 años de estar viendo con los especialistas a efectos de tener este tipo de modelado de unidades que nos permitieran conjuntar tanto la preservación de la salud con atención gerontológica como atención puntual clínica que requieren nuestros adultos mayores. Ahora bien, en los procesos de planeación de infraestructura tenemos el delineado de los diferentes modelos, ya existen, los tomamos y empezamos a quererlos implementar, pero también otra participación que tenemos aquí es la revisión de esos proyectos una vez que ya los quieren formalizar y que ya se quieren implementar. Y en este sentido es muy importante que tengamos conocimiento de la normatividad aplicable en el proceso de generación de infraestructura en salud, porque ya hemos identificado omisiones comunes, ¿no? Comunes como esta que les ejemplifico aquí, en donde en una selle tenemos un cruce de circulaciones interiores entre material limpio y sucio, en donde pues definitivamente es una mala respuesta a lo que se requiere para un área de esta naturaleza, en donde no debe de haber este cruce de circulaciones. Entonces es muy importante, o es un tipo de las omisiones comunes a las que nos enfrentamos al momento de revisar diferentes proyectos. Y este es un clásico, el hecho de decir que tenemos cubículos de aislados. Y esos cubículos de aislados en áreas de hospitalización es muy común que se le denomina aislado a un cuarto privado, es decir, que está solita la cama con su sanitario y tiene una puerta y no comparten con otra cama y dicen que es un aislado. La norma oficial mexicana, la NOM 016, establece las características de un cubículo aislado. Y un cubículo aislado implica una técnica de aislamiento. Es decir, más allá de la puerta debe haber un filtro y después poder entrar donde hay un lavado, donde hay un cambio de ropa para ingresar justamente al cuarto aislado. Y eso muchas veces no se incluye, nada más le ponen en el plano ahí que se llama aislado, pero realmente estamos hablando de un recinto privado, ¿no? Ese tipo de cosas no cumplen con la normativa y por lo tanto se tienen que revisar. Hay diferentes características también normadas en los tipos de consultorios. El consultorio tipo 2, que corresponde a la valoración ginecobstétrica, nos establece la NOM 016, que debe de considerar un servicio sanitario y que debe tener ciertas características especiales. Y muchas veces le ponen al consultorio nada más en el plano, pues se ve bonito que se llame consultorio de gineco, pero en su infraestructura como tal y las características no corresponden a este tipo de servicio. U otra cosa que también es muy común, el sobredimensionamiento por el incremento de servicios. Tenemos unidades médicas que no se nos permitió revisar o que lo hicieron sin alguna revisión o supervisión. Y tenemos unidades médicas que tienen unos lobbies que cualquier hotel Gran Turismo se los envidiaría, porque tienen grandes espacios y una gran recepción y se ven majestuosos, maravillosos, muy bonitos. Pero eso, cada metro cuadrado de construcción es metro cuadrado que se tiene que iluminar, limpiar y dar seguridad al menos. Entonces son gastos de operativos que realmente luego absorben demasiado y que no son útiles para brindar atención a los pacientes. Entonces también nosotros como diseñadores de proyectos tenemos que pensar en todo ello. Insisto, cada metro cuadrado que coloquemos va a requerir una iluminación, va a requerir que lo vigilen, va a requerir que lo limpien y todos son gastos operativos que tendremos que tener en consideración también. O este otro ejemplo que les presento, es así como estaba planteado esta unidad, resulta que si no distinguimos los accesos por donde pasan las ambulancias y por donde pasa el personal a pie, pues una ambulancia fácilmente puede estorbar o atropellar a la gente que viene a pie. Debemos buscar que en las áreas de urgencias haya accesos diferenciados. ¿Para qué? Para que la logística propia de un
una unidad de esta naturaleza pues no se invadan y no tengan este tipo de problemáticas, ¿no? De manera general, son elementos que yo quería compartir con ustedes a efectos de que puedan ver lo que implica la planeación de infraestructura, los elementos que hay, los instrumentos existentes. Aquí les dejo la página web de la biblioteca virtual y si así le ponen en Google Biblioteca Virtual de GEPLADES, ahí encontrarán muchos documentos que justamente los modelos que hemos publicado. A sus órdenes yo me mantengo, cualquier cosa, cualquier aclaración o comentario, pues ahorita estoy abierto a sus comentarios. Espero que les haya resultado de utilidad esta presentación y estoy abierto a preguntas. Preguntas, muchachos. No tienen preguntas, a veces entender que se fue Luis, empezaron a acercarse y me preguntaron muchas cosas. No tienen preguntas. Pásate porque no fue lo que compré, eso se ve En la página que nos recomendó para las bibliotecas virtuales es una página que sí se actualiza o que pues tiene documentación algo obsoleta, valga la redundancia. Es la información vigente, siempre vas a encontrar la información que es vigente. Si tú le llamas obsoleto algo que pueda aparecer ahí del 2007, pues puedes decir ya tiene mucho tiempo, pero los conceptos son los vigentes. Entonces, lo que vas a encontrar en esa página es, subimos todo lo que vamos actualizando y todo lo que encuentras ahí es lo vigente. Muchas gracias. Preguntas, muchachos. Yo quería preguntar si todos los modelos son públicos, o sea, como que toda la información sobre los modelos son de acceso público o si hay unos que son privados, tengas que pagar por cierta información o algo así. Todo lo de la biblioteca virtual es de acceso público y es un dominio .gov y ahí puedes encontrar todo y todo es de acceso público. Ok, gracias. Preguntas, muchachos. Adelante. Yo quería preguntar porque, por ejemplo, en varios hospitales es común utilizar cuartos calientes o más que nada después de que los pacientes pues van con un equipo que emite mucha radiación, los ponían ahí durante un tiempo. ¿Es común todavía utilizar ese tipo de cuartos en hospitales nuevos, por ejemplo? El tipo de tecnología avanzado, las bombas de cobalto o de cesio ya casi están en desuso, esos cuartos calientes por lo tanto también. Ya la tecnología ha avanzado mucho y casi se va por aceleradores lineales, en donde pues ya realmente este tema de que mencionas cuarto caliente y de reposo ya casi no sé, ya está en desuso. Ya son tipos de unidades o tipo de tecnología que si bien es cierto ha demostrado efectividad y todo, también justamente por la parte de integridad y seguridad del paciente, cada vez estén más en desuso. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Sí, adelante. Si, por ejemplo, como ingenieros biomédicos, estamos en un hospital en donde no se rigen como las normas, o sea, de arquitectura o algo así, de ciertos lugares, ¿qué podemos hacer? Pues O sea, justamente es el reto y es la chamba que tendrían al interior del hospital, implementarlo, el acorde a la normatividad, fundamentarlo y dar las recomendaciones e implementar las acciones. Algo que van a encontrarse muy comúnmente es que algún médico les diga, es que la norma dice, pues siempre tendrán que sustentarlo por los dichos, ¿no? De esa norma, cuál norma y en dónde lo dice y qué es lo que dice, ¿no?
porque luego sí caemos en muchas cartas de Santa Claus o solicitudes que realmente no corresponden a un tema normativo. Y eso es parte de la chamba del ingeniero biomédico en los hospitales, garantizar la seguridad de los pacientes, la integridad de los usuarios y acorde a la normatividad existente. Ok, gracias. No va a aceptar porque... No. Buenas tardes, primero que nada, gracias otra vez por la clase. Y yo quería preguntar si todos estos modelos que son de acceso público son realmente como igual parte de normativa o son solamente una guía, pero realmente cada institución puede generar sus propios modelos mientras se apeguen a la normativa y solucionen el problema de administración de la planeación. Todos los modelos están fundamentados en normativa, es decir, no son ocurrencias. Se hacen en función a normativa y a partir de ellos, como les mencioné, no es una camisa de fuerza, es un punto de referencia para que a partir de ellos se construya. Esos son para la Secretaría de Salud, Servicios de Salud Estatales. El IMSS tiene también algunos modelos, el ISSSTE tiene algunos modelos, pero y también con ellos, bueno, aplica también un poco lo mismo. Es un punto de referencia sustentado en la normatividad vigente y a partir de eso se generan los desarrollos. Y sí es importante mencionar, no son camisas de fuerza, porque también las condiciones y las características propias de cada proyecto son individuales. Ustedes ven un modelo de estos y es como si tuvieran un terreno cuadradito, rectangular, muy bonito y demás, pero probablemente tengan que implementar una acción de infraestructura en algún terreno que es irregular o que es triangular o que tiene otra forma. Entonces, bueno, ahí es donde entra también la parte del diseño hospitalario, en donde tienen que ver cómo prevalecer la intercomunicación entre áreas que tienen que prevalecer y el cumplimiento de normatividad, ¿no? Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Finalmente, mi pregunta. Dentro de las instalaciones hospitalarias entra el Departamento de Ingeniería Biomédica, naturalmente. Hay muchos alumnos, no uno, muchos alumnos me han venido a preguntar en dónde debe de estar ubicado. Le digo, tienes que hacer tu matriz de relación para poder saber en dónde debe de quedar. Que debe de ser en donde estés mejor comunicado, el tamaño que debe de tener es dependiendo de las necesidades que tengas en tu hospital. Por ejemplo, si vas a llevar equipo médico, como por ejemplo una cama para tener que darle servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, debe de caber la cama, que es el equipo más grande que puedes meter. Si tienes por ahí ventiladores y máquinas de anestesias que le vas a dar servicio de mantenimiento preventivo correctivo, también debes de tener precisamente un lugar específico para esa parte, porque en algunas ocasiones, bueno, no en algunas ocasiones ya son RPBI lo que está ahí, porque bueno, ya tuvo contacto con las secreciones, y me preguntaban a dónde debe de quedar. La pregunta es, ¿a ti se te hace un buen proyecto para la clase, para el entregable que tienen que hacer los alumnos, que cuando menos ubiquen y hagan un proyecto de un departamento de ingeniería biomédica que tengan que entregar los alumnos? ¿Sí te parece que sea correcto eso, Luis? Sí, la verdad es que sí es una cuestión bastante interesante, porque no solamente es el espacio, sino pues como dice, está en la ubicación, porque si estamos hablando de que se le va a dar mantenimiento a algún tipo de equipo que haya estado en contacto con algún RPBI, pues también la circulación de la entrada y salida de esos RPBIs debe estar controlada y delimitada. Y además no solamente es el espacio físico, sino también las instalaciones. Calibrar un ventilador requiere que tengan conexiones de oxígeno y de aire. Entonces también son tipo de instalaciones especiales que tienen que prevalecer en el taller, por así decirlo. Y cruces de circulaciones y muchas cosas específicas. Yo creo que es más, hasta el tipo de herramientas que se tendrían que requerir o utilizar en un área, en un laboratorio de biomédica, en un hospital,
también es un reto bastante interesante. Hace unos años, no quiero decir cuántos, pero sí ya tiene bastante. Cuando trabajaba en CENETEC hicimos una propuesta de Centro Estatal de Ingeniería Biomédica, se llamaban CEDIPS. No sé si por ahí todavía está la publicación en CENETEC, si no por ahí yo creo que debo de tenerla. Y justamente es lo que buscábamos, tratar de estandarizar, homologar un área de biomédica, qué es lo que debería de tener. Pero esa era una concepción estatal, ¿no? Que podía dar brigadas de mantenimiento a unidades de primer nivel, porque no podemos tener un área de biomédica en cada centro de salud, eso definitivamente no, pero sí tenemos que darle mantenimiento, ¿no? Entonces, esta parte de la ubicación, la mejor ubicación en un hospital es un buen trabajo que podrían hacer. Y les digo, realmente delinear en instalaciones especiales, en flujos de procesos que se tienen que llevar a cabo ahí, porque es la parte técnica, pero también la parte administrativa, ¿no? Entonces sí hay una distinción ahí. Y les digo, hasta qué tipo de herramientas, cuál es el kit básico de herramientas de un área de biomédica. Esa es una buena pregunta. Entonces sí creo que puede ser un muy buen proyecto que pueden realizar. Adelante. Yo tengo otra pregunta. Ahorita, como ya, bueno, algunos hospitales se van a como a fusionar con los del bienestar, bueno, algo así, ¿no? Que Secretaría de Salud se va a fusionar con ya va a ser como INSO y todo esto, o sea, ¿qué tanto se está tomando en cuenta como tener ya como tal departamento de biomédica en todos esos hospitales? No sé realmente quién está encargado de, o si usted también ve esa parte, pero como tal, en muchos hospitales todavía no se toma en cuenta el departamento como tal de ingeniería biomédica. Entonces, no sé si ya con esta fusión que se va a hacer, ya se va a tomar un poco más en cuenta o va a seguir como todo igual. Tenemos muchos años trabajando en esa implementación y mejora. Los modelos que ustedes van a poder consultar ahí en la biblioteca virtual, verán que ya aparecen las áreas de biomédica formalizadas a partir de hospitales de 90 camas. Ya están como áreas específicas y bien delimitadas. Lo hemos abordado desde temas de profesiogramas, en donde exista la clave presupuestal y todo de los ingenieros biomédicos. Los hospitales de alta especialidad de por sí, de plantilla original y de arranque, ya consideran la ingeniería biomédica como una subdirección con áreas y responsabilidades específicas. Y con esta transición hacia IMSS Bienestar, bueno, el IMSS Bienestar tiene un esquema muy particular para brindar mantenimientos que siempre lo habían considerado como una cuestión centralizada, pero en toda la intervención de todo este nuevo esquema y modelo de atención, sí he tenido la oportunidad de participar y tener cierta incidencia, y lo que estamos metiendo es de que se considere. De hecho, dentro de las plantillas base que se están considerando es que sí exista el área de ingeniería biomédica. Entonces sí son esfuerzos que estamos haciendo para que esto cada vez avance más. Desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados para el reconocimiento de la ingeniería biomédica al interior de la Ley General de Salud, porque hay ciertas profesiones que están establecidas, no están todas, y una de las que no está es biomédica, y justamente se está impulsando para que también esté como trabajador de salud la parte de ingeniería biomédica. Son muchos frentes que estamos buscando y que sí se están atacando. Ok, ¿preguntas? No hay preguntas. Yo creo que sería todo, Luis. Con esto yo creo que damos fin a tu participación. ¿Es correcto? Es correcto. De todas maneras, ahí ya tienen mi correo, el Twitter, cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Miguel, ¿tú no tienes alguna pregunta o comentario? No se te escucha, Miguel. Yo lo bombardearía de preguntas, digo, pero ya llegaría el momento ahí con Luis cuando por ahí tenga algunas invitaciones, porque son más puntuales, porque lo manejamos igual y en vivo y a todo color. Sí tenemos algunos puntos de vista de lo que se maneja ya en la realidad con las normatividades y el desconocimiento que tiene mucho el área de salud. Por eso es muy importante para todos los chicos que conozcan todas estas normativas, que conozcan todo lo que se hace, porque ya hay cosas establecidas,
ejemplo, en el caso de los estudiantes no saben ni dónde buscar, o buscan normatividades de no sé dónde, o buscan los libros de no sé dónde, o están buscando ahí en Wikipedia. Entonces, sí, yo creo que fue muy puntual en toda esta biblioteca que tiene Luis, va a ser de gran apoyo. Ábranla, pues denle una leída qué es lo que en realidad se requiere y todo lo que interviene el ingeniero biomédico. Ya con Luis luego ya nos pondremos de acuerdo para más puntual, ir detallando muchas cosas. Pero excelente la participación de Luis, gracias. Gracias, Miguel. Ahí tenemos pendiente la visita a UPV, con todo gusto. Claro que sí, gracias. Perfecto, Luis. Miguel, una excelente tarde, que estén muy bien. Gracias por todo, Luis. De nada, un saludo y seguimos en comunicación. Saludos a todos. Saludos, bye.